En un año tan complicado como este, lo único que pudo llegar a salvarnos a una gran cantidad de las personas fueron las series, pues las películas que podíamos disfrutar en muchas plataformas que estuvieron saliendo y que estuvieron dándonos una gran cantidad de tiempo para ocupar entre tanto tiempo libre que nos dejó este tipo de casos. Pero una de las industrias a las cuales más les vino beneficioso y que creció mucho más debido a esas circunstancias y que creo que fue la que más ayudó a la paz mental de muchas personas que nunca le hubieran dado una oportunidad como lo dieron, como la oportunidad que le dieron este año, es los videojuegos. Así que, vale, está bien, hay más fanáticos, pero esto beneficia lógicamente a la industria. Pero ¿qué hay de los que llevamos años aquí? ¿Qué sucederá con nosotros? ¿Y por qué él me acaba de reportar por ser hacker? Ok, bueno, veamos qué tiene que decir este sujeto. En 2020, una de las cosas que más llamó la atención es el hecho de que la industria de los videojuegos se vio mega impulsada. Jamás imaginamos que ese tipo de cosas sucedieran. De hecho, como le mencionaba en el podcast pasado, es algo curioso ver cómo es que este contenido comenzó de ser únicamente de nicho a pasar a ser un contenido para todos. A día de hoy, técnicamente encontramos una gran cantidad de jugadores, tanto los que se volvieron jugadores nuevos y que actualmente son jugadores casuales, tanto los que eran casuales y ahora son jugadores muy enviciados y los que ya éramos así desde antes. Pero en fin, el asunto es que nos topamos con una gran cantidad de personas que ahora consumen videojuegos. No solamente los consumen a veces desde la perspectiva de jugarlos, sino que incluso se ha visto reflejado en la cantidad de usuarios que hay diariamente consumiendo Twitch o plataformas de streaming, donde ven por horas a un jugador, o mejor dicho, a un streamer, jugando X o Y videojuego. Y ahí es donde llegamos a este punto. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué rayos todos nos volteamos a ver para ese sector? O mejor dicho, no todos, porque hay personas que ya teníamos nuestro ojo ahí. Pero, ¿por qué es que el mundo comenzó a ver a los videojuegos una vez más como en aquellos tiempos? Tal vez no a la misma escala, o incluso tal vez mucho más. No sé si recuerdan algunos que sean fanáticos y que estén escuchando este podcast de aquella época en la cual, pues ya saben, nos encontrábamos con las épocas de Atari, donde técnicamente pasó a ser una cosa tan común que había familias que tenían su consola pequeñita en casa, pero lógicamente esto pues fue cayendo cuando pues Atari la cagó, la verdad. Para los que sean usuarios o que tengan años ya en esta industria, conociendo un poquito, o que tengan familiares que les hayan contado al menos, podrán saber que pues una de las épocas en las que los videojuegos estuvieron más en riesgo fue cuando Atari cometió un error muy grande al comenzar a lanzar lo que llamaríamos como productos chatarra o videojuegos que simplemente eran para rellenar un catálogo. Imagínense el equivalente a esas consolitas que comprábamos algunos, que era la de cómprate esta consola y tiene 200 juegos adentro, y que encontrabas únicamente 10 y los demás eran los mismos, solamente que con filtros de color distintos. Bueno, pues en aquellos tiempos Atari hacía eso con algunos de sus videojuegos, cobrándolos incluso a precio de videojuego como si fuera realmente un videojuego completo, o mejor dicho, como si fuera un juego realmente distinto, cuando realmente te encontrabas con muchas copias y copias y copias. Pero bueno, ¿quién iba a decir que esa época, no la negativa, sino que iba a decir que esa época positiva en la que pues realmente todos tenían una consola en casa, o que al menos tenían una forma de, ya saben, de entretenerse en casa, iba a volver? Y que ya no iba a ser únicamente una cosa que solamente los aficionados acérrimos iban a estar ahí, sino que iban a ser una gran cantidad de personas que iban a entrar a este nuevo mundo. Y eran personas que nunca imaginaban, o que incluso en el pasado habrían dicho, yo no voy a estar ahí porque eso es perder el tiempo. Pues fíjate que hoy día estás aquí y te das cuenta que no estás perdiendo el tiempo. Y vale, eso me dio a entender mucho del hecho de que estar encerrado nos empuja a querer, pues no malgastar el tiempo, porque no, reitero, no es malgastar el tiempo, sino que nos empuja al hecho de que queremos tratar de ocuparnos con cualquier cosa, y sobre todo con algo que nos entretenga. Y muchas de las personas que vieron este escenario, de hecho podríamos decir que tal vez un 60% de un 100%, voltearon a ver a los videojuegos como una alternativa muy muy interesante para empezar a probar este tipo de contenidos, al punto de que pues técnicamente a día de hoy tenemos una amplia cantidad de jugadores nuevos y que creciendo técnicamente, porque si bien este pues pico llegó a levantar la industria una vez más
aún más, mejor dicho, porque no estaba en el suelo. De hecho, actualmente la industria de los videojuegos es la industria mejor remunerada de entretenimiento. No solo por lo que ocurrió este año, sino que este año lo reivindicó y dijo: yo soy la industria más poderosa en relación a contenido de entretenimiento, porque a día de hoy los videojuegos han demostrado que pueden reunir más capital de lo que una película, una serie podrían, incluso vendiendo mercancía. Así que ya te vas dando la idea de qué tan complejo es este mercado. Pero bueno, aquí es donde el asunto se viene a cuestionarse. Estos nuevos jugadores realmente llegaron, reitero, por una necesidad de cubrir pues un poco de tiempo, entretenerse, distraerse, porque la verdad este año ha sido un asco para muchas personas. Y pues con entretenerse con un videojuego, distraerse un momento de las circunstancias que están ocurriendo a tu alrededor, es algo positivo. Y uno de los juegos que más llegó a llenar ese vacío en muchas personas fueron los juegos de granjas. No únicamente Animal Crossing, porque sí, Animal Crossing vio a hacer que la gente se sintiera más tranquila, pero hay más juegos. Hubo muchos juegos que realmente abrieron esa posibilidad. Y creo que los lanzamientos de este año fueron la cúspide de que eso pudiera ser posible, ya que si los juegos de este año no hubieran sido lo que fueron, pues técnicamente habría sido un año muy aburrido y creo que habríamos estado jugando juegos antiguos. Creo que los nuevos lanzamientos son los que hicieron que también los nuevos jugadores se acercaran a la industria, y por juegos no podemos escatimar en la cantidad de juegos que salieron realmente. Pero en fin, hubo una infinidad de juegos para una infinidad de jugadores que llegaron así que por mayor. Pero esto, si bien benefició a un nicho, en este caso a los jugadores que llevamos años aquí, nos benefició al hecho de que pues perdimos por fin esa imagen de que somos personas, los típicos ermitaños que se la pasan jugando. No, pasamos a ser jugadores que realmente entendíamos desde antes que ustedes, o mejor dicho, desde antes que los que acaban de llegar, la industria. Entendíamos por qué estamos jugando. Somos los primeros que posiblemente comprendimos que los videojuegos son arte. Y creo que esta nueva generación de personas que entraron empezaron a verlo por fin y se dieron cuenta que pasar unas horas frente a la pantalla jugando un título no es solamente jugar un juego de monitos, es jugar una historia, es vivir una historia, una experiencia. Y eso lo vivieron algunas personas y por fin le dieron la razón a esos jugadores a los que tachaban de pues ya sabes, de primitivos, de ermitaños, en fin y al cabo. Pero bueno, esto nos trajo muchos beneficios en muchos aspectos. Y bueno, aquí es donde vienen algunos de los asuntos interesantes que podríamos recalcar. Yo me he topado con muchos amigos que dicen que es genial. La verdad es que están felices de lo que sucedió, de cómo la industria se dirigió a este punto y cómo es que podemos estar de una mejor forma en cuestión de cómo podemos consumir contenido a día de hoy. Es como que wow, nos sentimos mejor, nos vemos ante una época en la que posiblemente la industria le ponga más empeño a los títulos siguientes. ¿Por qué? Porque están viendo que la cantidad de usuarios ha crecido significativamente. Y por eso es que muchos de los fanáticos antiguos estamos felices de ello, pero no todos los fanáticos. Y aquí es donde quiero recalcar un sector a los cuales no les vino beneficioso ese tipo de cambios en la industria, o sobre todo la nueva llegada de personas. Y aquí estamos hablando de un área de hecho que ya podríamos decir que era la de las últimas que sobraban y que eran de nicho, y es la de los juegos multijugador. Yo me he topado con unas experiencias de algunos amigos. En este caso, yo conozco un amigo que en específico acepta que esta llegada de nueva gente no es tan positiva. ¿Por qué? Porque se ha topado con personas que lo acusan de hacker. Y dirás, ¿cómo? Y sí, te contaré por qué dicen que lo acusan de hacker. Tristemente, cuando te topas cuando eres una persona nueva en un videojuego, tú esperas pues que el juego te explique, que te introduzca poco a poco, pero hay que tener en consideración de que no todos los títulos saben equilibrar a las partidas con los jugadores que ingresan. Y bueno, pues aquí es donde el jugador novato entra y entonces se topa con que un sujeto lo mata cada tantos segundos y es un tras y ¡pa! No puede jugar, no se sienta alegre. ¿Por qué? Porque lo están matando a cada rato. Y entonces esta persona dice, no, ese sujeto es hacker. Y entonces va, lo reporta y al pobre tipo pues le llega una alerta de que pues te están acusando de hacker. Y tú no eres un hacker, tú solamente eres un jugador que lleva años aquí, que entiende cómo funciona esto. Y no, tú no eres ningún hacker. Pero por X persona que no sabe jugar aún, porque el mismo juego no le ayudó a entender el título, pues es que suceden este tipo de cosas y nos topamos con escenarios de esta escala.
Y vale, es ahí donde empiezan a ver este tipo de cosas. Bueno, pero también no solamente hablamos de personas a los que los acusan de hacker, sino también estamos hablando de personas que realmente son hackers en otros escenarios. Por ejemplo, cuando salió un juego que de hecho, tristemente a día de hoy es un juego que no brilló tanto, de hecho tuvo su tiempo de gloria muy cortito, como lo fue Fall Guys. De hecho, yo no espero que Fall Guys reviva. Siento que el juego se va a quedar ahí, va a vivir un tiempito, pero no va a tener no creo que algún día recupere la fama que logró alcanzar en un tiempo. ¿Por qué? Porque es un juego que tristemente se esperaba mucho de ellos, pero los mismos desarrolladores esperaban que los mismos jugadores no esperaran tanto de ellos. Dirás, ¿cómo? Bueno, te explico. Los mismos desarrolladores tenían planeado una cantidad de jugadores, pues ya sabes, humilde. Sabían ellos perfectamente que no son un estudio grande y que no podían contener una cantidad amplia de jugadores. Pero bueno, pues ahora sí que el hecho de los streamers y muchas de las publicidades hicieron que los pobres tipos tuvieran que explotarse para poder entregar un producto de una escala que no... de una empresa de la cual ellos no son. O sea, ellos no son una empresa grande. Y tenían que dar el esfuerzo a una empresa grande. Ya te imaginarás por dónde va el rumbo. Pero bueno, aquí es donde nos topamos con unas circunstancias en las cuales también muchas personas comenzaron a irse de ese juego. Y es porque, pues tristemente, una gran cantidad de jugadores que sí eran hackers comenzaron a entrar a las partidas y empezaron a arruinarle las partidas a los demás. De hecho, tal vez incluso ni siquiera había usuarios que eran hackers, sino que tristemente en el mismo juego había una modalidad en la cual podías agarrar a una persona y lógicamente si tú entrabas como persona en solitario, ibas y te daban por así que te agandallaban bien feo y no te dejaban progresar en el juego. Y pues lógicamente después de 4, 5, 6 partidas que te hacían eso, tú ibas y a tomar, ya, adiós, nos vamos de este juego. Y así iban perdiendo jugadores. Y así no solamente con este juego, sino con muchos otros con los cuales los jugadores que no juegan pues bien, en este caso ahí sí, hablando realmente de hackers, hacían que los jugadores nuevos comenzaran a sentirse como que o que incluso los jugadores que llevaban años comenzaran a sentirse incómodos porque pues esto no se lo está controlando ni la propia empresa y la propia comunidad no se mide en ese tipo de prácticas. Pero bueno, aquí es donde vienen muchas de las cosas que yo siento que vino a ser negativo ese sector en algunas cosas. Claro está, no voy a generalizar porque les diré, para los jugadores que jugamos en el formato offline o los juegos que son literalmente de aventura de un jugador, nunca nos va a afectar concretamente como tal ese tipo de cosas. Aunque este año sí ocurrió algo equivalente, tal vez, porque podríamos compararlo tal vez porque este año, la presión de que muchos jugadores iban a estar en casa y que querían jugar un juego muy grande, muy exigente, muy pesado, hizo que una empresa tomara la decisión de sacar un juego en un mal estado y del cual creo que no tengo que decir su nombre porque muchas personas que me escuchan sabrán a cuál me refiero. Y bueno, aquí es una mira donde yo diría que la cantidad de usuarios nuevos que llegaron hicieron también un hincapié en el que ejercer presión a que algo saliera ya. Entonces, creo que es un aspecto negativo que también vino a presentarse por esta cantidad de jugadores nuevos. Jugadores que a veces no entienden que un juego no puede salir de noche a la mañana. Y dirán, sí, este juego ya tiene tantos años de desarrollo, sí, está bien. Pero pues aquí también la propia empresa se autotraicionó al decir que sacarían un juego cuando pues bueno, no estaba completo, o mejor dicho, más que no estaba completo, no estaba listo para presentarse en donde debía presentarse en principio. Pero bueno, el punto de aquí no es hablar de ese juego, el punto es hablar de que también hay aspectos negativos como hay aspectos positivos. De hecho, yo si lo pusiera sobre una balanza, estaría muy bien equilibrado. Tal vez pagamos un poco por ganar un poco. Así que pues al fin y al cabo no estamos tan mal parados en estas circunstancias. Sin embargo, yo siento que esto debería continuar en cierta medida e ir controlándose poco a poco, porque claro está, si no a la larga nos vamos a sentir abrumados y pues lógicamente todo el mundo va a estar estresado y va a pensar que no progresamos, que las cosas van mal, etc. Y bueno, pues tal vez algunas cosas irán avanzando mejor, otras que van a avanzar peor, pero la idea es que los jugadores que acaban de llegar se queden y entiendan que es algo bonito, que este mercado es interesante, que hay una gran cantidad de juegos muy geniales
que se pueden jugar entre todos y podemos disfrutarlos. Y hay que entender que no todos son hackers, que hay personas que saben jugar porque llevan años más que tú jugando aquí, y que aquí tú no debes, pues en este caso, ir y tirarle ahora sí que a este pobre tipo o a cualquier persona que se te tope que sea un poquito mejor que tú jugando. ¿Por qué? Porque posiblemente esta persona no está haciendo nada malo, simplemente sabe jugar y ya. Así que tú eres el que debería empezar a entender de que, oye, si no sé aún jugar, voy a practicar. Y bueno, o que la misma empresa, en vez de hacer que tú hagas eso, que busque las alternativas y que empiece a entender cómo clasificar a los jugadores y con quienes pueden jugar otros. Porque si no, esto no va a avanzar de ninguna forma y muchos de los que llevan años aquí se van a aburrir y los nuevos se van a aburrir. Y bueno, al rato el juego que muchos querían va a dejar de estar vigente para todo el mundo. Así que creo que esta es una de las pláticas que tenía que hablar con ustedes. Yo principalmente no soy un usuario que vivió esto en carne propia, porque la verdad yo soy jugador acérrimo y que me encanta demasiado el formato offline. Sí me gusta jugar con amigos, pero me gusta jugar con amigos cuando son mis amigos. Sí puedo jugar con personas nuevas, o sea, puedo interactuar con personas nuevas en internet, pero yo prefiero reírme con mis amigos, pasar un buen rato con ellos y conocer tal vez con ellos otras personas para empezar a entender, pues, y jugar muchas más. Porque, no sé, yo al menos no soy la clase de persona que me verías todos los días o que me verías al menos una vez por semana jugando en online. Yo estoy más en mis historias centrado y disfrutando de contenidos aquí individualmente. Así que, otra cosa, y antes de cerrar el podcast, si eres un nuevo jugador, diviértete y vive este amplio mundo de píxeles, de texturas, de ray tracing, como tú quieras vivirlo. Disfrútalo, ámalo, vívelo, porque los videojuegos son una de las experiencias más geniales que tenemos y que hemos creado los seres humanos para entretenernos, en serio. Estás en una industria que te va a enamorar y que te va a hacer feliz, te va a hacer llorar y te va a hacer sentir enojado en muchos aspectos, pero que te va a entregar cosas que vas a guardar en tu memoria, cosas que valen la pena jugar y a la par de jugar, vivir. Así que eso fue todo y nos vemos en el próximo podcast. Si estás despertando, buenos días. Si es de noche, buenas noches. Si es de tarde, buenas tardes. Nos vemos en el próximo podcast. Hasta luego.